Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Patrón y bienvenidos sean al tercer capítulo de la segunda temporada de tu podcast favorito de tecnología, Doble Check. Y esta semana, siguiendo más o menos en el formato que hemos estado ensayando en esta nueva temporada, vamos otra vez a conversar sobre temas un poco de coyuntura, y para eso estamos con Carlos Zúñiga, que si eres asiduo en Twitter y en otras redes sociales probablemente lo conozcas como Caño. Él es publicista, ¿verdad, Carlos? Así es. Él es publicista, pero también dirige una asociación de consumidores que se llama Elegir. Y con él, bueno, yo lo he escuchado a Carlos, y con él vamos a conversar un poco sobre el tema de las aplicaciones de taxis, debido, digamos, al revuelo que otra vez están teniendo este tema en las últimas semanas. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar la invitación y participar en este episodio de Doble Check. No, más bien, muchísimas gracias por considerarme para poder conversar de ese tema, ¿no? Porque más allá del tema coyuntural, el asunto de fondo es que este es un servicio que provee, por lo menos mentalmente, nos da un poco de paz, y eso hace que la gente se confíe demasiado. Entonces, teniendo en cuenta lo pervasivo que es ahora, hay que tener bien clarito qué es, cómo funciona, cuáles son sus límites, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en Nueva York, él vive en Queens, y él trabaja haciendo Uber en la zona de Manhattan, porque sabe que por sus barrios y por otros barrios no es tan adecuado. Pero, por ejemplo, su primera reacción fue, pucha, pero ¿cómo se le ocurre a la chica quedarse dormida en un taxi? Y yo le dije, oye, pero lo normal sería que no le haya pasado nada en realidad, o sea, no tiene por qué pasarle nada en un mundo ideal, o sea, ¿no? que ahí, claro, en un mundo ideal, digamos, esas consideraciones éticas, el tema de la parte de la seguridad en general de la sociedad, de los que participamos en la sociedad, haría que pues no le puede pasar nada a la chica. Pero en este mundo en el que nos encontramos, existe un riesgo permanente. Entonces, a la hora de tomar decisiones, tenemos que entender cuáles son los límites y los riesgos que conllevan cada una de nuestras decisiones. Y en el tema del taxi en específico, lo que tenemos, o de la movilidad, para decirlo de una manera correcta, es que tenemos en nuestro país varias alternativas que se derivan de nuestra situación. Como tenemos un transporte público que da pena, porque el tema de fondo es ese, o sea, tenemos que recurrir a transporte privado, porque el transporte público poco más si no sirve. Entonces, ¿qué tenemos disponible? Tenemos disponible los servicios de taxi como tales, ¿no es cierto? Con choferes registrados, etcétera. Tenemos el taxi informal de la calle, que es un taxi, pero informal, o sea que cumple la función de taxi, tú levantas la mano, te lleva, etcétera. Y tenemos una cosa que no son taxis, que es de lo que estamos hablando ahora, que son los conductores de servicios de intermediación, que no son taxistas, no son choferes, son conductores. Justamente sobre eso quería preguntarte, porque, claro, para el común de la gente, a estos servicios se les conoce como apps de taxi, pero en realidad no se le debería llamar así porque, como tú bien dices, no son taxis. Uno, los conductores no forman parte de la empresa, que finalmente es una intermediaria, y justamente esa situación medio rara es la que genera estos vacíos que al final hacen que no se pueda encontrar responsabilidad, o más allá de la responsabilidad que pueda tener el conductor ante alguna mala conducta. Claro, lo que pasa es que, ojo, yo justo estaba leyendo una nota que hicieron al respecto en Perú 21 en estos días, y decían y había una persona a la que consultaba y decía que estas aplicaciones se presentan como plataformas de intermediación, y no es que se presenten, sino que realmente lo que hacen, este es un sistema que, digamos, contacta a una persona que tiene carro y tiempo libre y que puede ganarse un adicional llevando gente, con una persona que requiere una movilidad de manera rápida. Entonces, el hecho de que existan tantas personas en ambos lados permite que haya una movilidad rápida y que cada quien gane o le vaya de la manera que considere, o sea, que le parezca mejor, ¿no? Entonces, el asunto es que no es que hayan vacíos tampoco. O sea, estas aplicaciones están reguladas, o sea, las dinámicas que ocurren dentro de la aplicación están reguladas. Es una relación contractual lo que existe ahí. No es que
tenga que aplicar las leyes de transporte urbano al sistema de taxi, sino más bien hay que hacer que se cumpla aquello a lo que ya están sujetos. O sea, por ejemplo, el Código de Defensa del Consumidor, el Código Civil, la Ley de Protección de Datos Personales, o sea, las aplicaciones y las personas que manejan y las personas que utilizan el servicio ya están sujetas a un montón de normativa. Lo que hay que hacer es que se cumpla, que es un problema con lo que tenemos en general todo el país, ¿no? Y Carlos, una consulta. Hace Sí. más o menos 3, 4 años que comenzaron las aplicaciones de taxis aquí en Lima y, por ejemplo, cuando comenzaron, cobraban un adicional a lo que se podía decir el estándar de lo que es la calle. Por ejemplo, 3, 4 soles y, por ejemplo, los usuarios lo percibían como más seguro porque justamente se bajaban las aplicaciones para evitar estos contratiempos que se puede tener con un taxi en la calle. Y antes las aplicaciones, al menos lo que decían, era que pasaban por una serie de filtros como entrevistas personales, ver que, por ejemplo, no tuvieran algún registro criminal, que no hayan tenido problemas, multas y demás. Los antecedentes, pues, ¿no? Claro, los antecedentes, y que cada cierto tiempo pasaran de nuevo por esos filtros para velar que estuvieran bien, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello? Ya, ahí justamente era donde quería llegar. O sea, hay un paquete de normas que deben ser cumplidas por todas las partes involucradas, que es el servicio que presta la intermediación, el conductor y el usuario. Pero además, o sea, no necesitamos más regulación, pero lo que necesitamos es que exista también que haya políticas pro consumidor desde el servicio de intermediación. Dos cosas muy específicas. El asunto de los filtros, como el tema de los servicios de aplicaciones de movilidad, se ha vuelto tan competitivo, han comenzado a bajar la valla para hacer que pueda competir con precios de calle, para hacer que puedan competir entre ellos también. Y esto ha llevado efectivamente, en unos casos más que en otros, a una degradación de la calidad de las personas que se involucran. Justo también había una nota que salió en El Comercio que ha sido bien interesante porque hicieron el experimento de ver cómo era el sistema de registro en Uber y en Bit. Y lo que decían era que efectivamente que el sistema era enteramente no presencial. En el caso de Bit, tenían que ir un ratito, pero para recibir una capacitación, no para hacer un filtro. Eso no era un filtro, sino que simplemente tenían que sentarse a escuchar una charla. Eso yo sé porque ha respondido hoy día Cabify a una denuncia diciendo de que efectivamente ellos sí revisan incluso antecedentes penales y por violencia, etcétera. Este es en el caso de los servicios de intermediación. Ahora, existen otras alternativas. La gente se olvida de que existen, por ejemplo, taxi satelital, o hay un nuevo taxi que es solamente de chicas, me parece, más bien no de chicas, sino de mujeres. Lo que hacen ellos es, sí proveen el servicio de taxi, o sea, los conductores están registrados para hacer movilidad y hay un tipo totalmente diferente de responsabilidad de ese tipo de empresas. Entonces, ya depende, ahora son mucho más caras, lo que depende ahora es de cómo uno evalúa, cómo elige a la hora de movilizarse. Quiero moverme vía un servicio de intermediación. Claro, pero digamos, para no cortar la idea, pero sí. Si tú enfrentas lo que te ofrecían estas apps con un servicio de taxi, justamente, por más que, como dice Gabriela, al inicio tú pagabas un extra y lo pagabas sin problemas, era porque al ser, digamos, como estaba planteado, tú no te necesariamente te circunscribías a la capacidad de atención que pueda tener esa empresa de taxi. Tienes una flota de 100 carros y de repente en ese momento los 100 carros están tomados. En cambio, en una aplicación de repente era más probable que el carro que estuviera cerca pasara por tu casa. Exactamente. O sea, digamos, las apps de todas maneras tienen muchas, o ese modelo, digamos, tiene muchas ventajas que justamente, me parece a mí, son las que los han hecho populares. Entonces, efectivamente, tú dices que hay un montón de opciones, pero dentro de todo el tema del app, con todas esas ventajas que daba, me parece que justamente era un diferencial muy grande con respecto al servicio de taxi tradicional al que tú llamabas para reservar un servicio o el taxi informal de la calle, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que las aplicaciones de movilidad por intermediación tenía una ventaja sobre el taxi de la calle, que era la trazabilidad. O sea, que te permitía saber de dónde a dónde se había movido, cuándo llegaba el nombre de la placa, el nombre del conductor, si se iba, tenías la capacidad de ubicarlo luego, si había ocurrido algún delito, esa persona, el vehículo que estaba registrado, había una
una capa adicional, que sí es una capa adicional de seguridad por sobre el taxi callejero. El taxi callejero, si te pasa algo, si te roba, si te viola, si te secuestra, la posibilidad de que tú digas, me robó el señor fulano en el carro de placa tal, de año tal, registrado, con tal ficha de registro en la aplicación, era imposible. Simplemente era un pata que había desaparecido. Y sobre los servicios de taxi convencionales, ya sea por teléfono, por aplicación o como sea, te daba la ventaja de que tú podías encontrar una movilidad rápidamente. Ahora, esas son las ventajas, pero el asunto es que si bien es más seguro que el taxi informal de la calle, igual no es un medio per se seguro, o sea, no te da la seguridad como la que te da el trabajador de una empresa de taxi. Estos conductores finalmente tenemos que tener en cuenta que es subirte al carro de un desconocido. Aquí es donde viene el trabajo de la empresa de intermediación de establecer los filtros correctos para no exponer a sus usuarios a peligros innecesarios. Ahora, tú hablabas sí, de que se cumpla, de que ya no, digamos, que no es necesario que se ponga una nueva ley porque ya hay una ley que simplemente hay que hacerla cumplir, ¿cierto? Sí. Pero, digamos, ok, al momento de que pasa, lamentablemente, uno de esos hechos que vulneran la seguridad, la persona que está afectada, que obviamente su primera reacción va a ser quejarse con la empresa que a la que esta persona recurrió para que viniera el conductor, cuando el conductor es el que ha cometido la falta, ¿cierto? Exacto. La empresa le dice, oye, el tema es que en mis términos y condiciones yo no puedo hacer mucho porque esta persona no es empleada mía, ¿cierto? Y en los términos y condiciones dice que cualquier incidente que haya va a ser responsabilidad tanto del conductor como del pasajero, etcétera, etcétera. Y el agraviado dice, oye, pero aguanta, aquí donde hay el tema de que me puedas proteger y qué sé yo. Pero yo te entiendo cuando tú dices que se cumple la ley en el sentido de que, claro, si hubiera mejores filtros, sobre esto yo estaba discutiendo con un tipo en Twitter hace unos días, que yo le decía, pero oye, pero tener el filtro de todas maneras ya es un primer paso que va a evitar que hayan, o que digamos, va a favor de que hayan menos eventos. Minimizar el riesgo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, que se cumplan esos filtros, estaría de acuerdo con lo que tú dices, que con respecto a que se cumpla la ley y que no hayan más otras regulaciones, porque a lo que voy es que no sé si hay una ley particular que te diga, en este caso las aplicaciones, qué filtros deben tener, y cada negocio, cada una de las empresas tiene los filtros que cree conveniente y los maneja de manera conveniente. ¿No crees de repente que debería haber algún tipo de norma especial o adicional para este tipo de negocios que ponga de repente una valla mínima? Oye, ¿sabes qué? Si tú quieres operar como app, tú tienes que tener que tus filtros deben ser estos como mínimos, y ya de ahí en arriba, de ahí en adelante, tú ve los adicionales que tú quieras. Sí. Sí, entiendo. O sea, entiendo la figura desde la perspectiva de la persona potencialmente vulnerada. Tú dices, bueno, sí, pues deberían poner un mínimo, pero el tema es tú cómo estableces ese mínimo. Si el asunto es una relación contractual y la empresa solamente está facilitando el contacto entre dos personas, ¿tú cómo le dices a la empresa, cómo con una ley le dices a la empresa el mínimo de características que tienen que tener los dos terceros que celebran el contrato? Ahí, en realidad, lo que estás tú proponiendo, en el fondo, es que se maneje la intermediación para servicios de movilidad específicamente. Si tú lo que estás haciendo es poner una valla mínima, en realidad lo que estás diciendo es que para un servicio de intermediación de movilidad se comience a tratar como si fuese un servicio de taxi. Y digamos que ¿sabes a dónde voy? Traiciona la idea del servicio. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy pro que se defiende este tipo de economía, porque al final es, digamos, dentro de todo, con sus cosas buenas y malas, es una visión moderna de hacer negocios, que me parece bien bacán, apoyar la tecnología. Pero lo que voy es, por ejemplo, tú sabes que las apps tienen que los conductores o quien sea sus socios conductor, como el eufemismo que quieras utilizar, tienen que pasar filtros de antecedentes penales, revisión de carro, etcétera, etcétera. Pero tú sabes, hay apps que no lo hacen, ¿ya? Digamos, ¿para qué dejarle al libre albedrío a la empresa que de repente tú sabes que no está haciendo revisiones de carros, no está verificando los antecedentes penales, no está haciendo porque simplemente no les da la gana de hacer, están abaratando costos, qué sé yo, y de repente tú como, no sé, se me ocurre, Setaca o lo que sea, le dices, oye, mira, si tú quieres funcionar, por ejemplo, en el Callao con tu app,
tú tienes que certificarme que tú estás haciendo filtros, tú estás, tienes una empresa o tienes un mecanismo para los antecedentes penales, que tienes un mecanismo que tú estás revisando carros una vez al mes. O sea, tú le estás obligando a que cumpla con esas cosas mínimas de seguridad. Y ya esa empresa que cumple con eso, ya verá cómo afilia a los Sí, conductores y cómo los pero comunica. aquí viene, o sea, yo entiendo que tenemos que encontrar un punto medio en el cual se garantice una seguridad mínima para los que utilizan la plataforma, sin necesidad de caer en el tema de la regulación que convierta este sharing economy en otra cosa. Pero imagínate, ponte en el caso de otro de los casos de sharing economy, que es el Airbnb, que ahora se está tratando de regular. Tú sabes que también hay una historia parecida. Airbnb es como un servicio de intermediación de movilidad, pero en vez de movilidad, para quienes no saben, para departamentos, pues para alojamientos. Entonces, es como que tú dijeses que las personas que contratan con Airbnb, que participan de Airbnb, las casas deberían tener unas características mínimas para operar. Entonces, con eso lo que estás haciendo es poniendo una valla que ya convierte esto como en un negocio de hotelería. Lo que hay que buscar más bien es transparentar el nivel de filtración que tienen las empresas. O sea, que no entierren lo que hacen con sus conductores en los términos de servicio, o sea, en la página número 48 de los términos de servicio, sino que lo que sí podemos obligar a las empresas es a poner en carátula, digamos, en hoja 1, en front, en sticker en el carro, cuáles son los filtros pasados para cada una de las aplicaciones. Ahí sí yo te puedo decir, si tú operas bajo el servicio de intermediación, tienes que transparentar en la luna delantera del carro cuáles son los filtros que has pasado. Entonces yo en un carro que no ha pasado el filtro psicológico ni el de antecedentes penales, no me subo ni contratado. Y con eso yo no estoy vulnerando la posibilidad de la empresa de tener un servicio que levante esencialmente como Uber ahora cualquier persona en la calle, porque ellos tienen derecho a hacerlo. El asunto es que ese servicio no me provee seguridad. Y lo que tiene que estar bien transparentado es el nivel de seguridad que me está entregando el servicio. Entonces, hay que ir por ese lado, el tema de transparentar información. Yo creo que con eso no impactamos el modelo y sin embargo hacemos que las personas tengan la herramienta para poder estar más seguros. Pero quien lo hacía más o menos era, por ejemplo, Bit, que ya lo quitó. Y era el único que lo hacía porque ese era su diferencial. Pero, exacto, digamos, en los otros casos, ya creo que hasta las calificaciones las esconden cada vez más y te tendrías que dar cuenta si es que está el sticker pegado en el carro al momento que te subes y ya estás adentro. Entonces, ahí estaría un poco más complicado, me parece. Claro, lo que debería suceder es Bueno, entonces en todo caso lo que habría que hacer es, sí se puede determinar de que a la hora de que tú tomas tu taxi, que abres tu aplicación, cada vez que vas a tomar un carro te digan, estén obligados a decir, este servicio no filtra. Entonces, si tú quieres eliminar los nos, empiezas a hacerlo. Entonces, con eso, mientras tú más filtros establezcas, la advertencia que te sale al inicio de la toma de vehículo es más pequeña o de repente desaparece, lo cual sí te da digamos, no solamente es una sensación de seguridad, sino que efectivamente te están comunicando cuánta seguridad está teniendo el carro que está a punto de recogerte, ¿no? Ahora, yo que he probado, justamente he hecho el experimento con absolutamente todas, creo, las que hay en el mercado, y sí, pues se han ido perdiendo, y las que no han perdido ese nivel de filtración son efectivamente aquellas que han mantenido un precio superior. Y es evidente que esa es la manera en la que funciona el mercado. Yo la que uso cuesta un poco más de lo normal, pero ellos garantizan que hacen filtro, por ejemplo, de antecedentes penales. ¿Tienen problemas de servicio? Sí, eso se atiende vía reclamación, etcétera, y funciona. Pero eso ya eso es un tema este servicio, como te digo, así como está ahora, con el riesgo que conlleva ahora, tiene aún así una capa de seguridad un poco superior a la de los taxis informales en la calle. Nosotros no tenemos, como en Nueva York, un registro que cuesta una millonada de plata y que entonces los choferes que proveen el taxi formal, que son los únicos que pueden, porque además es una economía altamente formal, etcétera, están claramente identificados y tú sabes quiénes son y tú sabes a quién reclamarle. No. Ahí Uber aparece y todo el mundo se queja porque dicen, esto representa el caos, la desregulación, la falta de a quién reclamarle, no hay empresa, no hay nada. En el caso del Perú es al revés.
Nosotros partimos de una economía absolutamente informal, de un servicio de taxi absolutamente informal, donde si te pasaba algo, que era lo que te decía hace un rato, ¿no? Si te pasaba algo, nadie sabía quién había sido, dónde, cómo, en qué carro, qué placa, nada. Ahora tenemos un pedacito más. Ahora, algo que debe ocurrir de parte de las empresas también es una cosa en la que están fallando ahora y eso sí se puede exigir. Se necesita que las empresas diligentemente se pongan del lado del consumidor en cuanto pase algo. Hay un caso el último caso que es el que ha despertado esto, se le pidió a la empresa que provea los datos del supuesto agresor y el supuesto agresor simplemente no se lo dieron porque todavía no existía la certeza de que él haya sido, ¿no? Eso es lo que respondía la empresa de taxi. Entonces, aquí tiene que haber una colaboración directa si es que hay un delito potencialmente cometido, de frente. Y eso hay que ver la manera de obligar a las empresas a que eso ocurra, ¿no? Eso es también un trabajo de la policía, etcétera. Por ahí tenemos que empezar a generar presión. Pero tenemos que hacer que se visibilice cuáles son los filtros. Como les decía, mientras eso esté enterrado en la página 46 de los términos de servicio de cada una de las aplicaciones, la gente no va a saber cuál es el grado de seguridad que le provee cada aplicación y van a hacer su evaluación en base a precio y conveniencia. O sea, si hay un taxi cerca y si me sale barato. Y tiene que haber un tercer factor, que es si está cerca, si es barato y si es seguro. Para eso tenemos que saber cuáles. Ahora, había ahí otro tema a discutir, que es que estamos viéndolo solamente desde el lado de uno de los clientes, que es el lado de los usuarios, digamos, de los pasajeros. Los conductores están sometidos a ese nivel de riesgo. No es el mismo nivel de riesgo porque no tienen el vehículo, pero existe existe el riesgo también para el quien conduce, que también es un cliente de la aplicación, que el que se suba al carro sea un delincuente, ¿no? Entonces, y que lo encañone y se quede con el carro, lo mate, lo viole, etcétera. Entonces, ahí también hay un riesgo y tenemos que entonces evaluar cuál es la capacidad, o sea, cómo se está entregando el servicio. Nosotros estamos pidiendo que se dé de manera simétrica la seguridad, solamente para el pasajero. Carlos, algo muy interesante que estábamos hablando en el podcast de la semana pasada es que justamente cuando alguien se sube, no hay una forma como un botón de pánico. Claro, lo estamos viendo desde la parte del usuario. El taxista se va para otra ruta sin decirme nada, no tengo un botón. Puedo mandarle, por ejemplo, mi ubicación, mi GPS a algún familiar y demás a través de redes sociales, pero no hay algo como, oye, ¿sabes qué? No me responde nada, puedo llamar a un botón de pánico a la policía y como bien dices, en el caso del conductor, puede venir alguien, puede tomar el servicio, le encañona, le roba todo, él tampoco tiene un botón de pánico, un botón como para decir, oye, por favor, venga la policía, venga algo para hacer, para ayudarme, ¿no? No, de hecho, o sea, esa es una de las cosas, miren, con la asociación que presido, el año pasado, hace un poco más de un año, sacamos justamente un video donde explicábamos cuáles eran los límites de las aplicaciones estas de servicios de intermediación. Y una de las cosas que decíamos era, si bien la ley no obliga, las empresas no pueden actuar solamente en base a lo que la ley dice, sino que tienen que tener este enfoque pro consumidor. ¿Eso qué significa? Entre otras cosas, que tengan una capacidad de respuesta automática. ¿Sabes qué sí se le debería exigir a las empresas? Que tengan una línea 24 horas dedicada que el día de hoy no tiene ninguna. No sé si alguna haya implementado este servicio, pero actualmente, No, hasta donde yo tenía mapeado, ninguna tenía una capacidad de respuesta en tiempo real. Lo que pasa es que también eso parte del concepto de estas cosas, de este tipo de soluciones, que todo es a través del móvil y no a través de la voz. En realidad, lo que debería hacer es que los correos te los respondan casi al instante, pues, ¿no? O sea, me refiero, en vivo, ¿no? No necesariamente llamada, pero lo que pasa es que cuando tú estás en una situación de peligro, hay mucha más probabilidad de que tú puedas hablar a que puedas escribir. O sea, tú puedes gritar, pero no puedes tipear. Entonces, claro, te entiendo. Pero digo, o sea, yo entiendo también cómo es que funciona o cómo está planteado el servicio. Y claro, o sea, nosotros también estamos acostumbrados a hablar por teléfono, pero en realidad eso está planteado para que, obviamente, una vez más, partiendo de la buena fe de la gente, de que no van a haber estos problemas, de que probablemente cualquier complicación va a ser de otra índole, tú puedas quejarte a través del canal, que de por sí también ya está medio escondido, ¿no? Y que no tiene las opciones adecuadas, pues, ¿no? O sea, las partes que son las más beneficiosas para la seguridad son las que están más ocultas, como te decía, ¿no? El tema de
¿Qué filtros pasaron? Eso no se ve así nomás. ¿Tienes algún problema y quieres escribir o quieres llamar o quieres lo que sea? Tienes que entrar al menú y dentro de unos submenúes refundidos tienes la opción. Y eso no debe ser así. O sea, por eso, este enfoque pro consumidor lo que hace es que tú puedas, o sea, que decirle a la empresa, oye, si vas a proveer un servicio que intermedia las 24 horas del día, tienes que tener un postventa, porque eso es un postventa, porque como están proveyendo un servicio, tienen que tener un postventa que atienda en el mismo horario. Nada más. O sea, ahí sí ya no estás diciendo que es movilidad. No, ahí estás diciendo, empresa que atiende 24 horas, empresa que atiende el postventa 24 horas. Con eso obligas a que si cualquier plataforma de intermediación tenga la posibilidad de responder, aunque sea, nosotros que somos un país sin 911, somos un país así un poco trucho en la parte del enforcement de seguridad, tener aunque sea la capacidad de que tú llamas por teléfono, presionas un botón, mandas un mail o lo que sea, y eso te permita hacer una queja inmediata, me están raptando, me están robando, y que... Claro, el botón de pánico al que se refería Gabriela, pues, ¿no? Exactamente, es el botón que decía Gabriela, ¿no? Entonces, o por lo menos un botón de llamada telefónica para que te atiendan, para que hagan seguimiento del GPS, hay que aprovechar las características que te provee el servicio. Este servicio te da la capacidad de poder seguir en tiempo real por donde te estás yendo. Entonces, si tú presionas el botón de pánico, aunque sea que se grabe un registro compartible con la policía en automático, ese es otro problema. A ti te roban, te pasa algo, le pides a la aplicación y es una película de terror para que entreguen esa información. Y esa información debería, en el caso de un riesgo inmediato de rapto, debería estar inmediatamente disponible para las fuerzas del orden. Pero lo que pasa es que yo también me pongo a pensar, y ahora sí, digamos de manera maliciosa, yo me pongo, y esto lo comenté también en el episodio pasado, yo me pongo del lado del app. Y se supone que yo estoy en el afán de la protección de los datos personales, tanto de mi cliente usuario como de mi cliente conductor. Sí. ¿No? Porque así es como lo llaman. Entonces, yo creo, de repente me estoy equivocando, pero creo que el app suena feo, pero claro, dice, yo no te voy a dar ningún dato del usuario, yo voy a ver qué hago por el momento, pero no te voy a dar ningún dato del usuario hasta que no tenga una orden judicial o de la policía que me la pida formalmente, porque yo no se la puedo dar a cualquier usuario. Entiendo a qué te refieres, pero yo no digo que se lo des al usuario, sino que si tú, por ejemplo, tú estás yendo, no estás ahí en tu taxi o tu movilidad, y te están raptando, presionas el botón de pánico, se activa un sistema en automático, comienza a registrar los movimientos, y notifican al next of kin, ¿no es cierto? A la persona registrada. En esos casos, ¿no? Claro, ahí sí, pero digo, en estos, o sea, como no existe ese botón de pánico y en estos casos que se están registrando, claro, obviamente la víctima se queja, la empresa dice, la empresa no hace nada, voy, he pedido los datos y no me los da, pero claro, a lo que voy es que no va a ir Carlos a pedir los datos, sino que va a ir la policía a pedirlos. Claro, pero es que a lo que voy es que lo que uno ve a través de los medios de comunicación es ese discurso que da el usuario perjudicado por este hecho de falta de seguridad. Entonces, yo escucho eso y ya también inconscientemente empiezo a tener una carga negativa contra el app y dice, claro, no da los datos, pero claro, no da los datos porque no se lo puedo dar a fulanito, tengo que esperar que me lo pida la policía. Claro, si hubiera un botón de seguridad, como tú dices, un botón de pánico, como proponen, ahí sí, obviamente, tanto para el chofer, ¿no? El chofer también presionar un botón de pánico y ya sabe que el cliente registrado, porque el cliente está registrado, está cometiendo un delito, ¿no? Claro, o sea, el hecho es que ya con ese pasito adicional, mira, que no es gran cosa, lo que logras es que una persona cercana es notificada de que hay un riesgo inminente contra la vida de la persona, por ejemplo, o la integridad de la persona, y puede ir a la policía, y como esa data está siendo levantada en tiempo real, está habiendo flagrancia de repente, entonces sí hay la posibilidad de que se entreguen los datos en automático desde la empresa intermediadora hacia la fuerza del orden, para poder hacer la persecución, o sea, para poder resolver, porque el problema es que si tú dejas que se extienda este asunto, lo único que logras es que luego vayan a recoger cadáveres, y eso sí es un problema gravísimo, no solamente, o sea, este es una arista de un problema muy grave de seguridad que tenemos en general, ¿no? Pero aquí se manifiesta de esta manera, entonces lo que tenemos que hacer es buscar soluciones sencillas, botón de pánico, el compromiso de jugar a favor de la víctima, ¿no? Jugar a favor de la víctima y transparentar el sistema de filtros.
Y por el lado del Estado, garantizar que se cumplan las leyes, pues, ¿no? Y Carlos, bien, para resumir, ¿qué propones tú para que las aplicaciones sean más seguras, haya más tranquilidad de parte del usuario, también desde el lado del socio conductor, para redondear toda la idea? Yo creo que, o sea, las personas van a querer participar de la plataforma y no, o sea, digamos, una persona que tenga una mala intención, igual va a querer meterse a la plataforma justamente para llevar a cabo sus malas intenciones. Entonces, sí hay una responsabilidad moral, ética, si bien no esté plasmada en la ley, de parte de las empresas, de evitar, o más bien de tratar de minimizar el riesgo. Y eso se hace transparentando el tipo de relación que está estableciendo entre dos terceros. O sea, diciendo claramente, yo proveo movilidad, pero además proveo filtro de antecedentes, proveo filtro psicológico, proveo filtro de calidad de vehículo, proveo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo pongo eso en la primera plana del contrato que está haciendo, eso ya garantiza que la persona sepa a qué se está metiendo, porque el problema es que hoy nadie sabe a qué se está metiendo cuando se está subiendo un carro. Y bueno, y por el lado del Estado, el enforcement es clave, ¿no? O sea, si tú tienes personas con antecedentes dando vueltas por la calle, pudiendo levantar desconocidos en un carro, pues también nos estamos enfrentando a un problema. Y eso no es responsabilidad de la plataforma de intermediación, sino del Estado. O sea, ahí lo que tenemos es personas que tienen chuchumil papeletas, pero las papeletas están clavadas al carro y no a la persona. Son personas que en realidad, a mi parecer, ya no deberían estar circulando ni siquiera, y esas personas están recogiendo pasajeros en la calle. Entonces, ahí tienes un enforcement, tienes un cambio de política de parte de las empresas de intermediación, y con eso recién tendremos un primer pasito, bueno, y el botón de emergencia que me parece un éxito la idea, y ya con eso tendremos un primer pasito para sumar un poquito más de seguridad, pues, ¿no, Gabriela? Carlos, no sé qué opinas. Como bien dije al principio, hace 4 años que comenzaron estas apps de taxis y siempre, al menos en mi caso, yo siendo mujer, siempre tomaba estos taxis. Me costaban un poco más y yo me daba la idea que eran 3 soles, 4 soles más que lo que podía hacer en la calle porque es seguro, y justamente eran estos filtros que pasaban. Yo sentía que por lo menos esos 3, 4 soles me daban la seguridad de que haya pasado por los 800,000 filtros que había. Uy. Con la guerra que ha habido ahorita de aplicaciones de sí, me tiro al piso con tal de que me puedas tomar, yo creo que los usuarios no ven esa parte. O sea, si quieres seguridad, paga por ello, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que la seguridad cuesta, que es una cosa que estás diciendo que es clave, pero en el inicio también era solamente una sensación de seguridad. Ellos cobraban más solamente por la conveniencia, no todas, porque no te estaban ofreciendo los filtros. Tú pensabas que era más seguro. Ahora sí, han bajado en la valla, pero eso es parte del detrás de cámaras. Y es tan poco claro que, por ejemplo, Indecopy ha sacado una guía sobre los diferentes servicios de intermediación que existen en el mercado, y han compilado todos, y luego han salido los servicios a decir, oye, discúlpame, tú no has puesto que yo sí proveo del filtro de tal cosa o del filtro de tal otra, y Recopy se ha pasado todos los días, creo, respondiendo, yo he puesto lo que he encontrado que ustedes han declarado claramente en su sitio. Entonces, si ni siquiera Indecopy sabe los niveles de filtro de las aplicaciones, ¿cómo chícharos los usuarios van a conocerlos? O sea, eso resume claramente cuál es la problemática. Entonces, tienen que llegar a un nivel de transparencia que cualquier persona que vaya a usar sepa, este señor lo han filtrado tal o cual antes de subirme al carro. Cuando logremos eso, ya vamos a haber avanzado un gran primer peldaño al tema de seguridad en el transporte, ¿no? Ahora, también hay que mirar a todo el resto de autoridades para que haya un transporte público de calidad y no tengamos que estar peleando con el tema del servicio de intermediación, porque podríamos movernos en un bus moderno a la altura de una ciudad que ha pasado el año 1900. Claro. Oye, bueno, Carlos, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, que sabemos que paras bien ocupado. Muchas gracias por compartir la información también con nosotros y con la gente que nos está escuchando. Y para terminar, cuéntanos, porque tú también eres podcaster, cuéntanos dónde la gente te puede escuchar, qué días publican su podcast y todo eso. ¿Sus redes sociales también? Claro. Todo, ya, todo está listo. Teléfono para contratos y maltratos también. Bueno, tengo por un lado la asociación, puede encontrar los contenidos de la asociación Elegir, sobre todo en el Facebook, que es Elegir Perú, todo junto. Unos videos buenazos hay ahí. Muchas gracias, eso es lo que se puede.
partimos de la idea de que hay que empoderar al consumidor para que sepa cómo defenderse y no tenga que estar dependiendo de terceros. Eso para nosotros es clave, consumidores responsables, empoderados, informados. Adicionalmente, si quieren ya leerme mis opiniones, porque opino todo el día de lo que se me cruza, pueden encontrarme en Twitter como @K de kilo, N de nariz, O de oso, _Z, o sea, Cano, _Z. Por último, también participo de un podcast con un abogado que se llama Eric Iriarte, que es también medio famosín, y con otro economista medio famosín que se llama Hans Rothgieser, donde hablamos de política, de actualidad y de temas un poco más divertidos de vez en cuando, que se llama Nación Combi, que lo pueden encontrar realmente en cualquier aplicación de podcast. Estamos sindicados en iTunes y en iVoox, y también a veces, tenemos también una página en Facebook del mismo nombre, ¿no? Nación Combi. Y bueno, de ahí pues también me pueden seguir en Instagram, ¿no? En Vcontact, en ICQ, en Mirk, ¿no? Ahí todo, claro. Nos ganó. Y también tienes tarjetas, gustos, también tienes tarjetas de cartón, por si acaso. Sí, y por si no me ubicas, está todo escrito en unas tarjetitas que reparto. Pero bueno, sí, así que ya saben, cualquier cosa también pueden, si hay temas, y ustedes también, chicos, si tienen algún otro tema que quieran conversar, yo pues encantadísimo de tener espacios para poder entregar la información, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, oye, por acompañarnos. Muchísimas gracias por el tiempo. Sí, no, ojalá, por favor, a ustedes. Ojalá nos puedas acompañar en algún otro capítulo, aclarando un poco los conceptos de estos servicios que tienen que ver un poco con tecnología, que es el core del podcast, y también aclarando un poco las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias. A ustedes. Esto es Doble Check. Ahora vamos con la esperada sección 3x3, en donde Gaby y yo les contamos qué equipos hemos probado o estamos probando, y además te decimos cuáles son las 3 cosas que nos gustaron y cuáles son las 3 que no. Yo voy a empezar contando que estuve probando por una semana el Home Cinema LS100 de Epson. Se trata de un proyector láser de ultra tiro corto. ¿Esto qué significa? Que es un proyector que no necesita estar tan separado de la superficie en donde se va a proyectar la imagen para que esa se vea nítida. Además, como usa tecnología láser, es mucho mejor y se ve bien bacán. Ahí te voy a contar cuáles son mis 3 puntos a favor. Primero, que solo requiere unos 50-60 centímetros de distancia desde, por ejemplo, la pared en donde vas a proyectar la imagen para brindar una excelente calidad y en un área de casi 130 pulgadas. Es bien grande. Eso sí, lo que se recomienda es que sea una superficie lisa, como una pared, por ejemplo, porque otro tipo de superficies puede hacer que la calidad de la imagen no sea tan buena. Segundo, es que la instalación es recontra fácil, tal cual como sacarlo de la caja y conectarlo, listo. Y el tema de la configuración no es muy complicado, y además tiene la posibilidad de bajar una app para poder manejar algunas funciones desde el celular. Y tercero, es que tiene una gran variedad de conexiones, además de la Wi-Fi. En realidad tiene conexiones casi de todo tipo, con eso no vamos a tener ninguna excusa para dejar de usarlo. Y entre las cosas que no me gustaron están que primero es un aparato muy grande, recontra grande. Es como esos proyectores ya que tú seguramente identificas que están en las oficinas, en las universidades, esos que son bien grandazos, con la única diferencia es que no le das a ver el cañón proyector, porque como este es láser y funciona reflejando la imagen para hacer retiro corto, el cañón no está apuntando hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Segundo, que es un problema que arrastran casi todos los proyectores, es el ruido del ventilador. Si bien en este caso no interrumpe ni siquiera cuando lo has conectado a un home theater o a una barra de sonido o a un equipo de sonido, o incluso cuando estás utilizando los propios parlantes del proyector, o sea, no se interrumpe, pero siempre hay ese zumbido de fondo que nunca abandona pues la experiencia. Entonces eso a algunas personas puede parecerle perjudicial. Y lo tercero es que como trabaja con una imagen que se refleja, una imagen reflejada, te puede tomar un buen rato ajustar las esquinas y los lados de la proyección para que puedas tener una imagen que finalmente no esté distorsionada y puedas disfrutar de la mejor manera lo que estás mirando. Y tú, Gaby, cuéntanos qué cosas es lo que estás probando esta semana. Bueno, Bruno, esta semana estoy probando el Huawei MediaPad T3 de 10 pulgadas. Esta es una tableta y se me hace un poco raro ya después de ver tantos celulares cada vez más grandes, cada vez un híbrido entre tableta y celular, o sea, las phablet. A ver, 3 cosas que me gustaron. 1, el diseño es muy bonito. De hecho, Huawei ya está sacando varios equipos con una parte de aluminio que se siente muy bien al tacto y este equipo no es la excepción.
¿Qué otra cosa más me gusta? Tiene una batería de 4800 miliamperios, que es bastante grande, y además tiene los modos de ahorro clásico de Huawei. A mí sobre todo me gusta bastante esta opción porque para tabletas me encanta leer libros, soy fan de los ebooks, tengo mi cuenta de Kindle y entonces una tableta es muy buena para leer todos estos documentos, ir de lado a lado. Y esta tablet es compatible con Wi-Fi Dual Band y 4G LTE. En el caso del Wi-Fi Dual Band significa que puede cambiar entre Wi-Fi de 2.4 GHz a 5, es decir, de una banda que es el común, que es el estándar, a una banda mucho más veloz, sobre todo si quieres descargar documentos, videos, juegos cuando estás jugando en línea. Y el 4G LTE es obviamente el ponerle un chip de alguna compañía de teléfonos y puedes realizar videollamadas, conectarte usando la red. Ahora bien, las tres cosas que no me gustan es que existe en el Perú el modelo de 16 GB de almacenamiento y sinceramente entre juegos y aplicaciones se llena el toque la memoria. Este equipo no es tanto para fotos, entonces ya con un par de juegos, sobre todo en la prueba, con las justas me quedaba medio giga libre, entonces no se puede expandir vía micro SD. Así que realmente tienes que pensar qué aplicaciones vas a instalar. Puedes desinstalar un par para que te quede más espacio, pero de todas maneras muy corto. Siendo una pantalla tan grande, tiene resolución HD, entonces creo que si hubieran saltado al Full HD sería una tablet aún mejor. Y finalmente, teniendo esta batería de 4800 mAh, no tiene carga rápida. Si quieres llenar la batería, la mitad es aproximadamente en 2 horas, la carga completa unas 4, entonces estar más o menos 4 horas esperando a que la batería esté por completo, lo siento un poco como un desperdicio. Me hubiera gustado que tuviera un cargador rápido. Huawei es muy famoso porque sus equipos tienen estos cargadores un poco grandes, pero que administran muy bien la energía y así tienes la carga mucho más rápida. Y bueno, esos son mis 3x3 de la Huawei MediaPad T3 de 10 pulgadas. Pueden revisar toda mi reseña en gabrielapatron.com y en mis redes sociales me encuentran como @gpatronc. No se vayan que volvemos con más aquí en Doble Check. Esto es Doble Check. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro episodio número 21 de Doble Check Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Recuerda que estamos en casi todas las plataformas disponibles. Si tienes tanto estos software de podcast o para escuchar podcast, búscanos como Doble Check y nos vas a encontrar. Si tienes Spotify, búscanos como Doble Check y nos vas a encontrar. Si utilizas Apple Podcast o utilizas iTunes, pones Doble Check y nos vas a encontrar. Estamos literalmente en todos lados, incluso hasta en YouTube. Pones Doble Check Podcast y nos vas a encontrar. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes más de podcast. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.